Bueno, el avisito nos planteaba lo que yo podría decir dos temas. Se relacionan en uno porque dice control y liberación de la respiración. Pero lo vamos a trabajar como dos temas que se van relacionando. Uno sería el tema del control y la liberación y el otro sería el tema de la respiración. Para que el tema del control y la respiración lo podamos hablar con respecto a cualquier otro tema. En esto del control de la respiración hay toda una parte muy de la investigación mía. Ahí que yo les quiero plantear. Entonces, primero les planteo bien desde el punto de vista del yoga, de dónde sale todo, y después me extiendo en plantearles cómo veo yo la aplicación esta del control y de la liberación. Vamos con respiración primero, el tema de la respiración. Vamos desde donde salimos, tanto en yoga terapéutico como en yoga clásico, partimos de los Yoga Sutras de Patanjali. Hasta donde yo tengo conocimiento, Patanjali presenta la respiración varias veces. Ya cuando hablábamos de la actividad corporal, lo habíamos visto también desde Patanjali y planteábamos que Patanjali lo presentaba de dos maneras. Uno, a las asanas o a la postura como asana. Es decir, la postura como ejercicio. Y por lo menos desde mi punto de vista, también Patanjali presentaba la postura como manifestación humana. Entonces, en una parte, como un suceder, no como un ejercicio. Entonces, en el sutra número 31 del primer capítulo, Patanjali dice que uno de los 4 síntomas o manifestaciones del desequilibrio o de las dificultades que tiene el ser humano es la inestabilidad en la postura o la dificultad de mantener una postura. Más adelante, en el segundo capítulo, ya hablando de las asanas como ejercicio, así se interpreta por lo menos, Patanjali hace alusión a que las asanas deberían ser stira y sukha, estables y cómodas. Entonces presenta en 2 puntos. Yo no sé si me doy a entender que en un momento él presenta a la persona que tiene determinados problemas, se manifiesta a través de lo postural. Entonces ahí yo digo que lo presenta como una expresión humana y no necesariamente como un ejercicio. En cambio, cuando ya nos habla en el segundo capítulo, habla de las asanas diciendo cómo deberían ser, como un ejercicio que debería tener ciertas características. En el caso de la respiración, tiene un lugar mayor que las asanas, porque lo presenta dentro del Sutra 31, diciendo que el ser humano, ante todos sus problemas o dificultades que tiene, así como tiene inestabilidad en la respiración, tiene irregularidad en la respiración. Lo presenta en el mismo lugar que las asanas o que la postura. Después lo presenta también en el segundo capítulo a continuación de las asanas. Y cuenta en forma muy básica, muy elemental, cómo sería la ejercitación llamada pranayama. Pero lo presenta en una tercera opción también. Porque resulta que hay un momento en que Patanjali enumera una serie de opciones para liberarse. Entonces ahí, por ejemplo, pone la entrega a Dios, el concentrarse en una sola cosa. Pone también las relaciones humanas, determinado lineamiento con respecto a las relaciones humanas. Y uno de esos es la respiración. Que concentrándose y trabajando con la respiración, la persona se libera. Entonces, vemos que Patanjali le da un lugar muy potente. Lo pone en uno de los angas, lo presenta la respiración como una manifestación humana y a la vez dice que es una de las posibilidades para liberarse. Entre todas esas,
en la traducción, pone al principio de la frase una letra O. Entonces, el ser humano se puede liberar por esto, o por esto, o por esto, o por esto, y una de esas O es la respiración. Entonces, la respiración sería, desde el punto de vista de Patanjali, según lo podemos interpretar, algo muy importante. Siempre supeditado a lograr la calma mental, y la calma mental supeditada a descubrir quién es uno. Siempre, en última instancia, el yoga, desde Patanjali, sería el descubrir quién es uno, una autoinvestigación del yo. Entonces, la respiración tendría un lugar en esa investigación del yo. Entonces, a partir de ahí, digamos, decimos, partimos desde yoga, y yoga le da una importancia particular a la respiración. Ahora bien, vamos con el tema de control y liberación para irlo relacionando con esto. Hay un lío que a mí se me hace, por lo menos, entre una serie de opuestos. No me da el cuero a mí todavía para hacer la relación intelectual que yo quisiera hacer entre todos los opuestos y, qué sé yo, impresionarlos a ustedes con la relación que hago. No me sale, está enliado todavía ahí el tema de los opuestos, pero hay cosas interesantes que no quiero dejar de hablar, aun cuando no tengo la preparación suficiente para hacer todo el enlace que yo quisiera hacer, ¿no? Entonces a mí me llama la atención el tema de los opuestos. Están presentados de distintas maneras, uno los ve un montón de veces. A veces uno opuesto es simplemente la falta del otro, ¿no? Como decir, cuando falta luz hay oscuridad. La falta de fuerza sería la fragilidad o la debilidad. La falta de elasticidad sería la rigidez, por ejemplo, sin que las palabras que estoy usando sean muy estrictas, ¿no? En cambio hay otras cosas que trabajan como opuestos, cuando en sí no son opuestos, pero se relacionan. Por ejemplo, el orden y la libertad. El tema es que, por supuesto, que es un entendimiento precario de lo que es orden y un entendimiento precario de lo que es libertad. Entonces, si alguno de ustedes trabajó varios años en terapia o en docencia, por ahí puede coincidir en que, si bien lo opuesto de la libertad sería la esclavitud, el límite, el condicionamiento, y lo contrario del orden sería el desorden, cuando uno maneja un grupo de estudiantes, por ejemplo de niños principalmente, y se pone muy obsesivo en el tema del orden, o aunque no se ponga obsesivo, sino que insiste mucho en el tema del orden, ve cómo se pierde libertad en distintas manifestaciones, espontaneidad. Y cuando se pone muy loco en el tema de la libertad, como que ve que se pierde el orden. Si confiamos en que el orden es algo mucho más sutil, lo mismo que la libertad, sabemos que no se oponen. Pero justamente el oponerlos a estas cosas nos ayudaría a descubrir verdaderamente qué es el orden y qué es la libertad. No sé si recuerdan, si tienen claro, que cuando hablamos de los llama, hablábamos de 3 líneas, como si fueran 3 líneas de cuadritos. Entonces decíamos que en los cuadritos de arriba estaba la manifestación de cada llama. Entonces, una manifestación externa de lo que era la no violencia. Y había un segundo paso que era un equilibrio de Prakriti, que tenía que ver con que esa armonía energética podía ser llamada no violencia. Y que de alguna manera la no violencia total
o más profunda sería funcionar desde Purusha, de la conciencia, que sería la línea de abajo. Entonces, eso mismo ahora con el orden y la libertad. ¿Dónde creo yo que queda atrapado uno en el orden y en la libertad? En imaginar una manifestación externa del orden. Porque el orden, generalmente, se va a manifestar a través de una estructura. Esa estructura, perdonen que la filosofemos mucho, pero el orden sería algo que, para llamarse orden, desde mi punto de vista, tendría que demostrar eficiencia continua a nuestro objetivo. Entonces, si yo, para lograr cierto objetivo, me ordeno, se va a dibujar en la realidad externa una estructura determinada. Apenas esa estructura no responde a mis objetivos, ya es una estructura obsoleta. Si yo hago una práctica externa, como era cuando por ahí la Adriana y yo éramos chicos, había que tratarla de usted al más grande, intentando que eso se transforme en respeto. Un gesto externo que en el mejor de los casos se trataba de que se fuera para adentro como respeto, y otras veces que se fuera para afuera como para cumplir, ¿no? Pero en el mejor de los casos la idea es que vos le enseñas a tratar de usted a tu hijo para que entienda el respeto de los adultos, o a los adultos, o a la sabiduría, o a la experiencia, pero imaginemos que era con la mejor intención y con la máxima conciencia de decir. O en las artes marciales, cuando nos inclinamos como un gesto, como que para que se vaya para adentro. Ahora, si yo, por haber sido obligado a ese gesto, le digo a mi maestro, usted es un cagador, usted es una porquería, pero lo voy diciendo por dentro, ese gesto ya queda obsoleto. No tiene ningún sentido. Entonces decimos que, o les digo yo, les pongo en consideración de ustedes, que hay un momento en el cual uno plantea un orden que es algo vivo, orgánico, y se plasma en la realidad a través de una estructura externa. Y como estamos tan enganchados en los sentidos, compramos esa manifestación externa como orden. Pero el orden sería algo más vivo, que se plasma en una estructura. Y esa estructura debería tener la flexibilidad necesaria para ir cambiando en la medida de que se transforma en estructura y no en orden. Más allá de que no compartan conmigo esto, ¿se comprende más o menos la idea? Entonces, hagamos lo mismo pero en la libertad. La libertad podría ser una forma de comportamiento, de funcionamiento, más de que de comportamiento, una forma de funcionamiento que comúnmente se va a expresar en lo externo como una desestructura. Y podríamos correr el riesgo de quedar enganchados en esa desestructura externa, entendiéndola como libertad. ¿Hasta acá me siguen? Tengo que completar la idea, ¿no? Ahí. Ahora bien, ¿cómo entiendo yo que es una desestructura? Porque una estructura es más o menos fácil verla. Generalmente veo como desestructura la ruptura o la reacción a una estructura. Entonces, si un chico que tiene que comer a las 12 no quiere comer a las 12,
podemos tomar ese acto externo como una desestructura. Yo tengo una hermana, Alicia García, una mina admirable, una energía enorme, enorme. Una persona exitosa como empresaria y buena gente, rebelde desde chica. Si mi viejo era de River, ella era de Boca. No solo libre, sino reaccionaria en todo, salvaje por momentos, bellamente salvaje. A todos mis compañeros les gustaba mi hermana, era una cosa. Ahí. Y alguna vez en la mesa estábamos sentados todos y estaba mi hija, que habrá tenido como 5 años, y mi hermana, no sé por qué, se empieza a bajarle línea a la Ariana, a mi hija. No, porque hay que hacer así, hay que ser buenito, hay que hacer tal cosa. Se enganchó con una cosa que nada que ver con ella, a decirle a la otra, ¿no? Y la Ariana miraba, ¿viste? Miraba, y de repente dice, no, uno tiene que hacer lo que quiere. Entonces mi hermana estalló en risa, porque si bien ella le estaba bajando línea, lo que Alicia admira es justamente esa liberación, ¿no? Ahí. El tema es que si ese gesto queda aprendido, es posible que después vos lo repetís. Es un gesto externo. Fue un funcionamiento interno de Ariana, estuvo bueno. Ahora, si Ariana siente aplauso en eso o le gusta, es posible que aunque la convenza después o la pudiera convencer el discurso del otro, puede llegar a reaccionar con ese gesto externo de decir uno hace lo que quiere. ¿Me siguen hasta acá? Y si es reactivo, chan chan, es estructura. Después la hablamos juntos, Paula, ¿sabes? Me encanta el gesto de tu boca cuando pensás, ¿viste? Se nota el pensamiento ahí en la boca. Bien. Entonces, sería estructura porque es un gesto externo, repetitivo y reaccionario. Si fuera así, no es que todos los que la hacen sean así, pero es posible. Y por eso es que queremos atender a eso. Entonces, hay un momento en que vamos a hablar de orden o control y hay que ver bien de qué estamos hablando. Y hay otro momento en que estamos hablando de liberación. Entonces yo quiero hacer hoy una diferencia que yo hago terapéuticamente, le pongo palabras, una diferencia entre libertad y liberación. Porque libertad no va a tener un opuesto que lo regule. La libertad, desde el punto de vista arturiano, en este caso, sería un bien absoluto, indiscutible y no necesitado de que ningún opuesto lo regule. En cambio, vamos a usar, si ustedes acuerdan conmigo, la palabra liberación como un salirse de un control que se ha quedado pegado. Ya vamos a explicar un poquito más esto. Y el control como un salirse de una liberación, entre comillas, que se ha quedado pegada. Necesito explicar mucho más esto para que me puedan comprender qué quiero decir. Entonces vamos a tomar la respiración como un ejemplo, ejercicio que ya hicieron conmigo, por eso ahora no se los hago hacer y se los recuerdo. Hay un momento en que nosotras
hacemos un ejercicio respiratorio, sentimos la inhalación y la exhalación. Y distinguimos, atendiendo, que la inhalación manifiesta una acción muscular. Mientras que la exhalación puede ser, generalmente es un abandono de la actividad inhalatoria. Entonces, podemos decir que la inhalación es más activa desde el punto de vista muscular y la exhalación es más pasiva desde el punto de vista muscular. Esto puede no ser así. El otro día hicimos un ejercicio donde lo hicimos al revés. Pero espontáneamente la inhalación sería una acción muscular que estira el pulmón y con solo relajar la actividad inhalatoria se transforma en pasividad. Ahora, va a haber una diferencia entre actividad y pasividad muscular a actividad y pasividad del yo. Porque si el yo intenta parar la inhalación, primero se va a dar cuenta que lo puede hacer por tiempo limitado. Pero se va a dar cuenta que la inhalación en sí no la manejaba él. Que le hace falta más fuerza para parar la inhalación al yo que para permitirla. El yo se tiene que relajar para que el diafragma se active. Esto es muy interesante, ¿no? Es como la diferencia entre lavar la ropa en el fregadero así o tener lavarropa automático. O sea, no tenés que andar haciendo la inhalación, es un regalo de la vida. No tenés que ponerte a inhalar. Pero hay un momento, aquellos que han tenido cierta depre, no sé si les ha pasado, yo lo he conversado con varios, les pasó lo mismo que a mí, hay un momento en que tenés fiaca de inhalar. Te embola tener que inhalar. Eso sucede, ¿sí? Así. Y bueno, si tuviera tu maestra ahí al lado, te dice, ¿no inhale? ¿Tenés fiaca? ¿No inhale? Pero no inhale, ¿eh? No inhale. Entonces, hay un montón de cosas en la vida que son sucesos que nos suceden sí o sí, y uno cree que son un hacer de uno. Otra cosa que les va a pasar por ahí, como docente, si no les pasó ya, es la persona que viene y dice, yo quiero dejar de hacer trabajo interno. Yo en sí voy a dejar de preocuparme. Poné a mirar la novela y listo. Ponete a mirar la novela. Si no es trabajo interno lo que hace vos, estás loco. ¿Se entiende? No. O sea, es una búsqueda que no podés parar. No es que vos podés decidir cortarla y mirar la novela. Yo si pudiera cortar y mirar la novela, miro la novela. ¿Se entiende? Pero hay un conflicto que te lleva puesto, al cual vos le llamás trabajo interno. Búsqueda. No, te lleva puesto, no lo estás haciendo vos a ese. Entonces relájate porque eso te lleva. Que te haya cansado el sistema nervioso es entendible. Que el yo se canse porque no se da cuenta que se tiene que abandonar a ese movimiento, porque ese movimiento lo tiene asegurado. De la misma manera que no puede parar la inhalación, ese que está enquilombado por buscar, no puede dejar de buscar. Solo va a dejar de buscar cuando encuentre. ¡Ay, sí, porque tengo que preocuparme! No, ¿viste? Te preocupa porque no te sale otra. Entonces, vamos con la respiración. La respiración, la inhalación en particular, no sería una actividad del yo, pero es un gesto que se le puede decir activo
con respecto a un gesto pasivo como es la exhalación. Estoy tratando de llegar a los conceptos que usa este sistema más arturiano para las palabras control y liberación. Entonces, resulta que nosotros tenemos ciertos condicionamientos. Unos condicionamientos son basados en la biología. No puedo dejar de inspirar a voluntad. Es como que alguien me los hubiera puesto creyendo que yo soy muy pelotudo y que más vale que me los dejen ahí. No sé en el caso de ustedes, yo lo agradezco. Así como si yo todos los días, por ejemplo, yo soy totalmente distraído. Si a mí me hubieran encargado que todas las mañanas encienda el sol o lo enchufe, ustedes pasarían días que no se prende el sol. Hay un automatismo en el universo que más vale que esté en ese automatismo, porque si lo tenemos que manejar nosotros se hace un despelote. Entonces yo no sé si metafísicamente esto se puso para que el ser humano no haga moco. Yo lo que sé es que me viene bien a mí. Me viene bien, viste, que ando pensando en cualquier boludez e inhalo lo mismo. Entonces, resulta que tengo condicionamientos biológicos. Atenti, porque acá viene la explicación que me importa. Condicionamientos biológicos que unos tienen características de control y los otros características de liberación. Pero no es ni un control ni una liberación del yo. La inhalación tendría como una característica más de control y la exhalación más una característica catártica. ¿Lo pueden ver así? ¿Pueden forzar un poco esa relación? Como que la exhalación tendría espontáneamente una característica más catártica. Catarsis tiene que ver con liberación de la energía. Y la inhalación tiene una cuestión como más de control. Pero no solo estamos condicionados por condicionamientos biológicos, sino por determinados patrones que nuestro modus operandi o nuestro ego ha formado en la vida. Ya eso es más personalizado. Pero por ahí es cultural y es parecido entre nosotros. Entonces, si yo les preguntara a ustedes, ¿no? Estamos en un examen y quieren captar este vocabulario arturiano, y les digo, bueno, condicionamientos biológicos, y ustedes me dicen la inhalación y la exhalación. Condicionamiento biológico que tiene más características de control, la inhalación. Y catártico, la exhalación. Ahora, condicionamientos que tienen que ver con una forma más psicológico-emocional de comportarse. Y ahí adentro, estoy dejando como abierto para que ustedes lo imaginen un poco. Y ahí adentro puede que haya de característica más de control y de característica más catártica. Se habrán visto en alguna ocasión ustedes no pudiendo dejar de comer algo. A eso yo le llamo de característica más catártica. Y se habrán visto en algún momento no pudiendo dejar de cumplir un compromiso. No eligiendo cumplir un compromiso, sino no pudiendo dejar de cumplir un compromiso. Ese sería un condicionamiento a la interpretación de este profe de característica más de control.
¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo esto? Entonces, ¿qué pasa? Se va a justificar terapéuticamente la liberación como acción, no la libertad como virtud. La liberación como acción cuando uno descubra un condicionamiento negativo del tipo de control. Entonces se va a justificar la liberación desde un punto de vista terapéutico cuando yo vea más evidentemente un condicionamiento desde el punto de vista del control. Entonces, yo cada vez que me enojo con alguien, atenti, esto es verídico en mí, a alguno de ustedes a lo mejor le pasa. Yo me voy puteando, pero apenas hago un poco de catarsis con la puteada, rápidamente se me viene la culpa. Y yo tengo el condicionamiento a pedir disculpas. No la grandeza de pedir disculpas. El condicionamiento de pedir disculpas. Entonces, yo puedo hacer un proceso de liberación de decir, no voy a pedir disculpas. Pero solo se justifica ahí porque yo diagnostiqué en mí un proceso de control ahí. No puede quedar como una regla universal. No se debe pedir disculpas. Solo tiene sentido en un caso específico, donde uno siente el ahogo de una conducta que teóricamente es de control, de ética. Sí, pero no es una conducta libre ahí en mí. Vale la palabra liberarse de eso. Entonces esto de la liberación o el control, desde mi punto de vista, y creo que armoniza con el yoga, no podrían pasar a ser una filosofía. Vos podés tener una filosofía de la libertad, pero de todas maneras tenés que poder mostrar a la persona cómo carajo llegar a ser libre. Porque la libertad sería realmente no tener condicionamientos o poderlos manejar en un grado. No un gesto externo que se llame libertad. Tengamos cuidado con eso porque nuestra mente una y otra vez intenta definir la libertad con un gesto externo, así como el control. Solo en la intimidad de la persona puede reconocer si está controlada patológicamente o tiene un control de destreza virtuoso. Hay una canción que cantaban los Soda Stereo, ¿no? Canción nueva, por supuesto, ¿no? Moderna, que dice algo así, no se la voy a cantar porque esto queda grabado y quedo pegado acá yo, ¿no? Te comportas como te dicta cada momento. Y esa inconstancia no es algo heroico, es más bien algo enfermo. Uno la podría hacerle el pratipaksa a la frase esa. Te comportas como se debe en cada momento. Y esa constancia no es algo heroico, es más bien algo enfermo. Entonces, es difícil esto desde el punto de vista social y egoico, porque queremos llegar a un grado de control y de liberación, es decir, ser libres, tener la habilidad de controlarse o liberarse según haga falta,
que no necesariamente la persona que lo ve de afuera lo va a respetar o lo va a valorar. Es algo muy íntimo. Solo uno sabe si está siendo libre en ese momento. Uno puede ser muy controlado y por eso hacer un acto que al otro le parece de libertinaje o al revés. ¿Me van siguiendo hasta acá? Entonces, la onda es que cuando yo utilizo las palabras control o liberación, estoy hablando de acciones que tiene el yo para realizar a través de Prakriti. Entonces, cuando vimos el tema de los niyama, vimos la austeridad. Que yo me propongo hacer un entrenamiento. Entonces, yo me propongo controlar algo. Me propongo controlarlo, pero desde mi libertad. Porque quiero educar mi prakriti. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado cuando uno tiene niños a su disposición para investigar, ¿no? Vos, el niño, quiere ver la compu. Y cuando ve la compu, neutraliza su energía. ¿Por qué yo le digo neutraliza su energía? Porque vos lo dejás 3 horas con la compu, está quieto, pero después, cuando lo llamas a comer, te salta arriba de la cabeza, el chico todavía tiene la energía adentro. Pero la compu lo deja quieto 3 horas. Ahí. Ahora, vos al niño le privás eso, y digo le privás porque hay casos en los cuales, en nuestra interacción social, hay veces que los padres, por ciertas limitaciones nuestras, no logramos hacerle tomar conciencia al niño. Simplemente le decimos, no, la compu no. Y vos observás en la mayoría de los niños cómo a la media hora les ha surgido la creatividad y han canalizado para cualquier otro lado. Aman el patio, pero si vos cortaste la compu. Lo mismo le pasa a la persona muy culturizada que se va al campo y cuando se va al campo no haya luz a partir de las 8 o 9 de la noche. No hay electricidad. Y aprende a disfrutar la mañana. Porque con la tecnología no logra extenderse hasta la 1 o 2 de la mañana viendo boludeces. Entonces, ¿qué pasa? Es como que el sistema nervioso lo lleva a que hay que dormir. Y al otro día disfruta la mañana. Entonces, ¿a qué voy con esto? Con el ejemplo del niño. Que hay un momento en que uno se reconoce a sí mismo que es igual que el niño. Y que si se priva de la compu, florece la energía de uno. Y ahí, en un acto consciente, vale la práctica de la austeridad. Si no, es una represión. Entonces ahí uno hace una tarea. Y a veces está con fiaca. Pero sabe que después de 5 minutos de empezar y hacer oxigenación, ya cambió. ¿Ya les ha pasado eso cuando práctica? Da fiaca a iniciar, pero después que pasaron 10 minutos, ya podés seguir 1 hora y media tranquilamente. Entonces vos la tenés clara, que apenas se armonice tu energía. ¿Saben a qué es parecido esto? Al cuento de Ulises, el griego, donde Ulises va a cruzar por donde están las sirenas, que le hablan a los marinos y los hacen tirarse al agua y fallecen los marinos.
Entonces hay alguien, yo no me acuerdo en la historia quién es, que le aconseja a Ulises que se ate al palo mayor y que le diga a los remeros que se tapen los oídos. Entonces va a cruzar por esa especie de triángulo de las Bermudas, donde los barcos se hacían pelota, donde se morían los marineros, y las sirenas le empiezan a hablar. Las sirenas, que eran unos pájaros grandotes, no tenían nada que ver con esa sirena chihuahua que nos venden, ¿no? Las sirenas eran como unos pájaros. Y claro, como está atado al palo mayor, él escucha que le hablan, pero no puede soltarse. Y le grita a los remeros que lo suelten, pero no lo escuchan. Entonces cuando cruza ese lugar, resulta que ya él está bien. Entonces, acordate de esto cuando vuelvas a estar cansada y por estar muy cansada putees la vida. Estás cruzando por donde cruzó Ulises. Ya sabes que cuando estés cansada te va a decir boludeces la mente y te la vas a creer. Y vas a hacer 4 o 5 mocos, le vas a gritar a alguien que vos querés mucho y que después vas a tener que poner la cara ahí. Te vas a comer eso, viste, que no te tenés que comer porque el otro día te va a doler la panza. Entonces, hay un momento en que vale la austeridad como un método de control. Pero es el control como una técnica que ha descubierto en su diagnóstico que hay una suerte de vicio catártico. Me como lo que viene, le grito al que viene, me doy cuenta e inicio un proceso de control. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, en el trabajo respiratorio, el control y la liberación va a tener que ver con esto. Tanto desde el punto de vista de la respiración en sí misma, como del control o liberación emocional. Si yo quiero hacer una respiración emocional, quizás sea mejor que haga una respiración catártica. En cambio, si quiero serenar la emoción, que yo haga un trabajo más pranayama, más controlado de la respiración, pero siempre desde el comando de Purusha. También puede valer que vos, como en el caso mío, tenés un niño de 10 años, tiene que comer él, tenés que acostar el niño y toda la cuestión, y haces un proceso de control, pero solo por el tiempo en que vas a tener que estar con el niño. No porque tranquilizarse siempre es la solución. No porque evitar la emoción sea la solución, sino que si vos sabes que haces catarsis ahí, por ahí lo dañas. Entonces a lo mejor es re interesante que después que se acostó el niño, vos te hagas unas buenas respiraciones profundas, exhales, aflojes y te cagues llorando en tu pieza. O cuando tenés una persona, como han tenido personas muy amigas mías acá, así, enferma, muy enferma, tenés una hija, un hijo, un hermano muy enfermo, le tenés que dar ánimo y en ese momento a lo mejor vos necesitas tu control. No mentir, pero a lo mejor si vos haces tu catarsis, le largas 25 pálidas al hilo a ese que está enfermo. Entonces a lo mejor vos haces control ahí. Ahora, no sigas controlando cuando estás sola. Llórate todo, ¿viste? Pero llórate todo entendiendo que el sufrimiento tiene que ver con las perturbaciones de la mente. Y las perturbaciones de la mente se enraizan también en el funcionamiento orgánico.
que la liberación de la energía es la liberación emocional, para destrabar la mente y las interpretaciones de la mente. Y al otro día, si lograste llorar y toda la cuestión y soltarte, a lo mejor adelante del otro no tengas que hacer control ya. Una vez que hayas hecho tus buenas catarsis solo, a lo mejor le puedas decir a tu hijo: no, hoy nos vamos a dormir así, ¿viste? Discúlpame que no te cuente el cuento, pero papá está muy angustiado, necesita descansar. Y eso también es catarsis. Pero de una persona que ya viene más entrenadita. Cuando no estoy muy entrenadito le tengo que vomitar todo al chico, ¿viste? O al enfermito ese que tengo al lado, ¿viste? Una persona que está enferma en ese momento y le tengo que largar todos mis miedos. No, la idea es que yo, una vez que estoy liberado, le puedo decir: che, mira, a veces me angustia tu situación, ¿viste? Porque el control frente a una persona enferma, también la persona lo siente como una mentira en un momento. Necesita que vos le plantees tu dolor, tu miedo. Ahí, entonces, bueno, es un tema para mí apasionante, ¿no? Apasionante y muy necesario. Entonces, ya hablamos de la respiración, desde dónde viene, desde el yoga, como está planteando los Yoga Sutras, del tema de control y liberación, desde un punto de vista arturiano. Yo lo pongo a consideración de ustedes a eso, porque en sí, para mí, eso dicen los Yoga Sutras. Pero para mí dicen eso. No están con estas palabras en ninguna parte. Entonces yo quiero serles muy sincero a ustedes, no venderles que esto dicen los Yoga Sutras. Pero yo, practicando los Yoga Sutras, entendí esto. Y por eso lo largo con ese vocabulario. Ahora bien, la práctica de la respiración la vamos a encarar de distintos sitios. Resulta que en esto del control y la liberación, también estos dos profesorados que están haciendo, uno de ustedes, otro de ustedes, y otras personas, como en el caso de las Marielas, ¿viste? Que han hecho uno y ahora están haciendo el otro. Y resulta que un profesorado está más planteado desde la liberación y el otro desde el control. Algunos de ustedes, por lo menos en esta etapa de la vida, ahora hablo con algunas amigas mías que tengo ahí, han respetado mucho el tema del control porque les ha servido mucho. Y en este profesorado de RRM les hizo cortocircuito que yo hablara tanto de la liberación. Porque el de meditación está orientado hacia la liberación. Y el de Raja Yoga está orientado hacia el control. Pero yo necesitaba explicar eso, que expliqué recién, para que se entienda que es lo mismo. Atente a esto que viene acá ahora. ¿Por qué es lo mismo? Ustedes imagínense que el Hatha Yoga te propone una línea vertical y recta, así. Y el profesorado de meditación, el de respiración, relajación y meditación, te propone una línea ondulada. Una suerte de surfear la vida. ¿Por qué los dos son herramientas de control y de liberación al mismo tiempo? Ustedes imagínense, porque hoy no me dio el tiempo para hacer un PowerPoint. Imagínense que yo acá tengo un pizarrón y dibujo 3 líneas. De este lado, una línea recta.
el profesorado de Hatha Yoga o Raja Yoga. De este lado una línea ondulada que habla de la surfeada que buscamos hacer en el de meditación. Acá al medio vamos a dibujar la estructura de funcionamiento del practicante. Y voy a hacer una línea en zigzag. Tengo entonces una línea recta, una ondulada y en el medio una línea en zigzag. Y hasta ese zigzag es irregular. Hay picos grandes, picos chiquitos. Onda, cuando dibujan las ondas de radio, cosas así, no me acuerdo qué. Resulta que esa estructura personal, que es tan irregular que parece desestructura, lo digo de nuevo a propósito, esa estructura personal que es tan irregular que parece desestructura, se puede liberar llevándolo a la línea recta o se puede liberar llevándolo a la línea ondulada. Si yo a la persona, a la pareja que ha tenido el que le cantó, el que escribió la canción esa o la que escribió la canción esa de Soda Stereo, ¿no? Esa inconstancia que tenía esa persona, se la puede cambiar pidiéndole control o se la puede cambiar pidiéndole liberación. Porque uno, desde esa estructura irregular, le va a costar que le pidan control y le va a costar que le pidan liberación. Esa estructura irregular que tenemos no es ni control ni liberación. Esa inestabilidad de no poder tener la atención en la palma de la mano durante 10 minutos, te la van a cambiar o te la van a mejorar en una clase de yoga donde a través de determinados patrones de movimiento te mantengan en una constante que equilibre tu energía, o en una clase de meditación dinámica donde a través de determinadas músicas te hicieron subir y después bajar y te dejaron tirado ahí. Y después te sentí livianito, como si hubieras perdido algo. Una carga. Entonces, de esa estructura personalizada se puede salir a través del control o de la liberación, siempre y cuando estén bien hechos. No alguien que te caiga trompada para que te controle, ni alguien que te caiga trompada para que te liberes. Entonces, tenemos que en el yoga terapéutico, RRM, tendemos más a la liberación y en Hatha Yoga más a el control. Si ustedes van y este mediodía cuando comen en familia dicen el Hatha Yoga tiende más al control, el yoga terapéutico más a la liberación, sepan que en la mesa no les va a entender nadie, porque hacía falta toda esa otra explicación. Tengan cuidado, anda un conjunto de personas por ahí propias de nuestro ambiente, que tienen a alguien al lado en la clase, mientras estoy dando clase yo, otro terapeuta dando clase, alguien dice algo y el del lado dice, se soluciona con aceptación. No le va a entender, no tiene el registro. Primero esa persona no te preguntó, digamos, está dando clase el otro. En la verdulería le decimos lo mismo al otro. O sea, como terapeuta, uno tiene un trabajo grosso
para que nuestras palabras representen el registro que queremos representar. Si no, es una identificación propia con una filosofía o un grupo humano que nos gusta. Hace 20 años, un poquito más de 20 años, estaba muy en auge la metafísica. Es grosso el tema de la metafísica, es re interesante. Vos te liberás en determinadas cosas de yoga, descubrís algo y vas y leís y estaba en metafísica. Estaba todo explicado ahí. Ahora, una cosa es que vos lo descubras y otra cosa que te lo digan. Entonces, la persona que sabe de metafísica es papa, pero el que en los primeros días va a que le digan determinadas cosas, en aquel tiempo alguien sufría y había otro que le decía, el sufrimiento es una idea. Lo mataba. ¿Se entiende? Y para colmo estaba dejando mal parada la metafísica, que es hermosa. Porque, digamos, se apuraba a pasar un conocimiento teórico sin saber qué significaba para el otro esa palabra que está diciendo, ¿no? Entonces, la idea es no identificarse con el vocabulario terapéutico. Porque tantos años soñé ser terapeuta que ahora digo, el tema está en el control y la liberación. No, el otro no entiende. A medida que vamos encontrándole la vuelta, vamos a ir logrando cierta maestría. Para cuando haga falta mostrar el control, lo mostraremos de una manera. Cuando haga falta mostrar la liberación, lo mostraremos de otra manera. Por ahí yo les he contado una anécdota que a mí me pasó con un profesor de karate que explicaba muy bien las cosas así, ¿no? Entonces yo una vez le pregunté a él cómo era. Yo estaba entusiasmado con el tema de las artes marciales y veía películas de acción. Y yo le planteaba cómo podía ser que una persona, porque lo patearan, lo golpearan con una patada, volara por encima de una mesa. A través de un golpe la persona volaba, siendo que la fuerza de la palanca que había en el golpe no había posibilidad de que lo levantara y lo tirara para allá. Entonces él, en vez de contestarme con palabras, me agarró de estos pelos de acá y me tiró. Y cuando me tiró salté un pedazo así. Entonces yo ahí inmediatamente me di cuenta de que, claro, viste, yo no había hecho la flexión de rodillas suficiente para saltar así. Entonces la arruiné, ¿no? Porque le digo, claro, una reacción del sistema nervioso. Y me dice, vaya Arturo, yo cuando era boludo me pasaba lo mismo, vaya. Pero el tipo, por lo menos ahí en el arte marcial, tenía esta capacidad, ¿sí?, de mostrarme determinadas cosas. Me pasaron cantidades de cosas así. Entonces, cuando hay cierta maestría, en otro momento yo estaba haciendo combate con otro profesor, estábamos haciendo lucha. Me dice, bueno, esperemos a Arturo. Se fue para adentro, volvió con 2 criollos. A mí nunca me gustaron los criollos, pero el maestro me dice, tome, coma Arturo. Y en esa relación vos comes el profesor, así es una sensación muy emocionante. Entonces me pongo a comer el criollo y sigo hablando con él, ¿no? Muerdo, mastico y antes de terminar el bocado me meto otro y me pega un chirro en la cabeza así y me dice, Arturo, usted hace combate como come, Arturo. No terminó el bocado, Arturo, ya se metió otro. No dominamos eso, no vamos a poder dominar el combate, ¿no? Entonces, alguna vez él tenía una forma de vida muy particular. Yo tenía una motito, llego en su casa y me da un papelito así doblado.
Yo ya tenía 29 años en ese momento, pero tenía un montón de dudas, me faltaba despertar determinadas cosas. Me da un papelito doblado y me dice, Arturo, ¿puede ir acá 2 cuadras? Va a encontrar un cana en la esquina. Y dele esto. Bueno, le digo yo, y me subo a la moto. Y me dice, venga, Arturo, venga. Abre el papelito y abre un polvito blanco. Y me dice, ¿sabe lo que es esto, Arturo? Y le digo, no sé, pero me imagino que es. Bueno, Arturo, me dice. Nada más. Ciertas cosas que eran importantes para mí. En cómo yo usaba la confianza. Después un día, durante un mes, estuvo más de 15 días. Un día estaba con buena cara, el otro día estaba con mala cara, yo me sentía perseguido, ¿viste? Haciéndome problemas, que el profesor está enojado conmigo, ¿no? Entonces me llama y me dice, Arturo, en los últimos días yo lo recibía con buena cara, con cara de culo, con buena cara, con cara de culo. Y usted se preocupaba, andaba enganchado. Si usted dice, tiene dudas de qué pasa, pregúnteme y a la mierda. Pero no puede quedar ahí preocupado por lo que me pasa, haciéndose cargo de lo que me pasa. Entonces, re interesante. A esto voy con que uno de alguna manera en algún momento va a descubrir qué hacer, ¿no? El control, la vibración, cuando a la persona le va a hacer masaje para que llore, para que destrabe una parte y llore, y en otro momento la va a hacer que se calme. Estamos entendiendo las bases de esto. Entonces va a haber un momento en que haga falta el control, en otro momento la liberación. Y experimentar con uno en estos días, ¿no? ¿Qué le pasa con eso? Seguimos, ¿no? La primera parte fue explicar de dónde venía, de yoga. La segunda, el tema de control y liberación. La tercera parte, estamos hablando de la diferencia en cómo se da en un sistema y en otro. Esta explicación yo no lo hubiera dado si no hubiera juntado los dos profes. Pero a mí me parece re interesante esto. Quizá los siguientes años yo lo siga haciendo igual, aunque no esté con este problema. Porque si no, aquel que va a trabajar en el control, por ahí no va a entender el control porque no entendió la liberación. Entonces me parece interesante este cruce y por ahí después va a seguir igual. El año pasado con las Marielas no lo trabajamos así, ¿no? A eso. Fuimos trabajando el pranayama, aumentando un ejercicio. Entonces, ahora bien, ¿por qué en terapéutico también se trabaja la liberación? Fíjense en esto. Porque se considera que hay un conjunto de habilidades que la naturaleza nos ha dado para que funcionen en forma inconsciente. Y por más que en el yoga se considere que el nivel más alto al cual vamos a llegar es la máxima expansión de conciencia, atente lo que voy a decir ahí. Por más que en yoga se considere que el nivel más alto es la máxima expansión de conciencia, hay un momento en el cual en yoga terapéutico consideramos que el nivel más alto es que cierta actividad funcione idóneamente en la inconsciencia. Y ahora lo explico. Tomemos en cuenta 4 estadios de esto. Tomo en cuenta, como me lo explicaron a mí, ¿no? Que era aprender a manejar. Hay un momento en que yo no sé manejar, suponete, auto, y supónganse, no sé que no sé. El segundo es cuando yo sé que no sé. Estoy al tanto de que no sé. El tercer paso es cuando yo sé manejar, pero solo puedo poner las marchas cuando atiendo. Y el cuarto nivel es cuando yo puedo manejar y poner las marchas aun cuando no atiendo.
Entonces, decimos, desde este yoga terapéutico, según la visión personal mía, que hay determinadas habilidades que la naturaleza nos regaló y que funcionan bien en la inconsciencia. Por ejemplo, la respiración. Y que cuando por algo en la vida se jodieron, hay que sacarlas de la inconsciencia. Entonces, el segundo paso es no sé respirar. Por eso hay una frase que comúnmente se dice en yoga, pero es relativa, es en yoga te enseñan a respirar. Y van a ver que algunos terapeutas la discuten a la frase, porque es ambigua, es rara. Te enseñan a respirar. Entendiendo bien esto, vas a poder explicarle bien a ese terapeuta qué es lo que hacemos en yoga. Entonces, primer estadio, respiro mal y no sé que respiro mal. Segundo estadio, respiro mal y me doy cuenta, tomo conciencia de mi dificultad respiratoria. Tercer estadio, respiro bien solo cuando atiendo. Cuarto estadio, respiro bien aunque no atienda. Entonces, estamos hablando de otra forma de interpretar la liberación. Libero la respiración, porque en sí lo que está pasando es que estoy trabando la respiración. No es que estoy respirando mal porque entendí mal cómo era el arte de respirar. No tengo que aprender a respirar en el sentido de que me confundí y vos sabés que estaba respirando mal porque me confundí. No, estoy respirando mal porque estoy incidiendo en la virtud de la respiración. Entonces, en terapéutico buscamos destrabar la respiración y olvidarnos de la respiración. Después tiene otro nivel que es la búsqueda de la conciencia. Pero ahí voy, Juan, en determinadas personas que vienen a yoga terapéutico, vienen sin la más mínima intención de hacer un trabajo interno. No todas, pero en yoga terapéutico tenemos un grupo de personas que vienen a curarse. No le estamos proponiendo, como en Hatha Yoga, una forma de autoconocimiento y una disciplina psicofísica, sino que la persona viene a curarse. Lo van a ver con el tiempo, los que experimenten en los dos campos, cómo hay personas para los dos artes, ¿no? Ahí. Juanete. Sí, me quedé pensando, ¿puede haber una quinta, quizás peligrosa, tanto para alguien inexperto como un terapeuta, que diga o que piense que respira bien y en realidad respira mal? Es la misma que la primera. Está bueno lo que me decís, sí, nada más que yo lo ubico en la primera, porque es una persona que respira mal y no sabe. ¿Se entiende? Serían como modalidades de la primera. En la primera puede haber alguien que, lo vamos a dividir porque me parece re interesante lo que plantea Juan. En la primera va a haber una persona que respira mal y no tiene ninguna idea de cómo respira. Por eso me parece muy importante lo que plantea Juan, nada más que yo lo meto en la primera. Y va a haber una persona que ni se caliente por aprender a respirar porque él cree que la gasta. Pero está en la primera porque cabe en la definición de que en la primera es respiro mal y no sé que respiro mal. No soy consciente. Por lo tanto, el segundo paso es ser consciente de que respiro mal. ¿No? Ahí. Pero perfecto. Ya te la chavaría esa.
Ya. Para el próximo la tengo clara ahí. Ahí. Es re interesante, porque a veces va a ser mucho más fácil en aquel que no sabe y no tiene ninguna teoría. Porque el que no sabe respirar, pero tiene una teoría, por ahí es un despelote, ¿no? Ayer yo les contaba en el profesorado que yo hice, y les contaba en broma también, ¿no? Que hice 5 clases de salsa yo una vez. Ahí, ¿no? Tengo una experiencia asombrosa en baile yo, ¿no? 5 clases tengo de salsa. Y resulta que yo había pasado muchos años para coordinar que cuando el golpe entraba en karate, yo afirmaba la gamba de atrás y se volvía una línea de fuerza. Entrené años para eso. Es un momento que en la dinámica vos ajustás el golpe con toda la línea hasta el talón, como en yoga, ¿no? Como hacer el entrenamiento de yoga. Entonces, cuando a mí me pedían el paso de salsa, iba para atrás y lo clavaba. Tac, tac, y clavaba el paso de salsa en forma continua, porque, digamos, yo no tenía destreza liberada, tenía un gesto específico grabado, que para esa otra disciplina que me pedían era un lío, ¿no? Ya me había pasado al practicar boxeo que quería pegar con esta mano y se me venía la mano acá, de karate, entonces me daban por este lado, ¿no? Pero a mí me costaba mucho no traer esta mano acá. Entonces, en el entrenamiento, por ahí, aquel que tiene una teoría de cómo respirar, por ahí nos va a llevar trabajos diferentes a aquel que no sabe y no tiene ninguna idea de cómo respirar. ¿Hay algo más ahí? ¿Sí? Sí, yo tengo una pregunta. Hace un tiempo, cuando volví a Córdoba, me acuerdo que fui a una clase, éramos 4 personas nomás, a una clase de la gorra. Y volviendo a esto de usar palabras, que hablabas de la aceptación, en un momento que por ahí terminan siendo como impresiones mentales también, no sigue siendo algo capaz incorporado. Pero me hizo acordar esa historia que contaste, a ese momento, a esa única clase que fui, que la clase de yoga era constantemente respirar, pero a través de afirmaciones. Era inhalo el universo, agradezco, me acuerdo que usaban palabras así, ¿no? Que a mí me resultó muy incómodo porque no podía hacer un trabajo interno. Primero porque nunca se callaba, y segundo porque todo era y me acepto y me amo y exhalo dolor y exhalo tristeza y me acuerdo que yo salí de esa clase con un quilombo mental en realidad, que no sabía si tenía que llorar, reírme, aceptar, qué palabras eran esas. El resto de las personas quizás habían salido bien o alegre o no sé, más o menos por lo que observé, pero recuerdo que en mí había quedado un quilombo mental, todo lo contrario a lo que buscaba, que era sentirme relajada o más tranquila después de la clase o más liviana. Terminé saliendo con un montón de palabras metidas en la cabeza que tenían que ver con aceptación, con libertad, con soltar, con desapego, que bueno, nada, eso quería contar. Bien, bárbaro. Genial. Ahí hay algo que es muy interesante para mí, que es que podamos distinguir entre técnica, método y fundamento. Entonces, el decir me acepto, no el aceptarse, sería una técnica. Y si está bien usada en un método, va a ser genial. Pero sería una técnica, no es una habilidad. Aceptarse es una habilidad. Decirme acepto es una técnica. Entonces, Virabhadrasana 1 es una técnica. Bhujangasana, la cobra, es una técnica. ¿Es buena? Y si tengo 3 hernias de disco lumbares, y por ahí no es buena. La aceptación es una técnica. ¿Es buena? Y depende cómo se aplique. Si yo logro que la persona de repente capte algo en particular,
puede ser una idea muy fuerte, una movilización interesante. Y si no lo logro, puede que no, y que sea hasta contraproducente. Que la persona tenga como un desequilibrio energético, como le pasó ahí a Pabla, donde de repente hasta me complican la práctica, o otra persona que hasta puede sentirse culpable por no aceptar, ¿no? Sentirte el único boludo de la clase que no logra aceptar. Entonces, serían técnicas, desde mi punto de vista, decir me acepto sería una técnica. Debería ir subordinada a un sistema que la contenga, que me explique, que me diga cuándo sí, cuándo no, ¿no? Ahí en eso. Claro, porque eso, por ejemplo, me llevó a pensar cuánto de eso termina siendo, en lo que venimos hablando, ¿no? Cuánto de eso termina siendo una impresión mental de que me tengo que aceptar, y no algo que se enraiza, que tiene que ver con un proceso interno, ¿no? Es como que yo sentí que te lo quieren meter. Aceptate, pero todo eso lleva un proceso que a lo mejor, no sé, a través de la respiración, como estamos hablando, la persona va a llegar a aceptarse sin que yo se lo esté metiendo en su cabeza o alguien se lo esté metiendo en su cabeza. ¿Cuánto de eso es mental y cuánto de eso es purulla, digamos? Bien, yo lo que diría ahí es ver a qué impresión mental hacemos referencia cuando le decimos. ¿Se entiende? Porque la palabra, desde el punto de vista terapéutico, definición arturiana, por supuesto, la palabra desde el punto de vista terapéutico tiene sentido únicamente en el caso de que le permite a la persona evocar el registro que yo estoy tratando de que evoque. Entonces, yo digo una palabra y necesito que haya una representación interna de algo. Yo tengo que pulir mi vocabulario hasta que encuentre la manera más acercada a que el vocablo que yo digo evoque en esa persona lo que yo estoy buscando que evoque. Entonces, en cuanto al samskara, como dice Pabla, hay que ver qué samskara le estoy yo pidiendo ahí. La palabra aceptación, de alguna manera, a mí me sugiere una herramienta más de control que de liberación cuando me la proponen. Estoy hablando de mí, ¿no? Entonces la persona dice, aceptamos, en mí gatilla algo de control. En mí, si no lo entiendo bien del todo, me mete en una obligación. Como que tengo que aceptar. Entonces hay un juego ahí re interesante, pero es profundo hablarlo. Sí. Que ayer Estela nos proponía una cosa, decía, se me hace lío porque estoy como muy rayásica en la observación. Acá podría ser un ejemplo parecido, donde voy a hacer un juego de palabras, sería re interesante lograr aceptar que no puedo aceptar. A ver, es muy interesante que cuando me piden que acepte, yo veo que no puedo aceptar y el primer paso sería aceptar que no puedo aceptar. Que no logro en ese momento, no que no puedo en sentido de que no tengo la potencia de aceptar, que no estoy pudiendo ahora aceptar, cagarme llorando porque no logro aceptar, sería una manera de aceptar que no logro aceptar. Entonces, un terapeuta más canchero podría dar vuelta a la cosa ahí. Entonces la persona viene llorando porque no logra aceptar, y vos lo ayudas a que llore y a que se suelte y a que diga, la puta que lo parió, yo no puedo aceptar, sí, y le seguís el tren. Y sí, y claro, y sí, llora y se afloja y dice, sí, a mí eso de la aceptación me cuesta muy mucho.
Y ahí, ¿sabes qué haces? Lo aplaudí. Y le decís, acabas de aceptar que no lográs aceptar, date cuenta lo que pasó acá. Lograste llorar y soltarte y aceptar tu fragilidad. Pero claro, hay que entender el tema, como para que salga esa ahí, ¿no? Entonces, aquel que logró aceptarse, trabaja desde su fragilidad, no desde una imposición, y desde la fragilidad que le da la fuerza. ¿Me explico? Hay un punto en que vos tenés que haber pasado por tu dolor, haber sentido tu dolor, haber superado tu dolor en el sentido de ya no tenerle el miedo, animarte a entrar en tu dolor, no superado de que no viene nunca más el dolor, sino tener ese coraje ante el dolor, esa positividad ante el dolor, pero como vos pasaste por ahí, sabés lo que se siente y no te apurás a decirle al otro algo. Vos tenés la positividad de saber que sí se puede, pero la experiencia de que duele un paquete, ¿viste? Entonces, a partir de ahí, surge algo muy lindo. La potencia de la humildad, pero también la potencia de la positividad, porque vos sabés que se sale. Porque generalmente, a priori, vos tenés dos patologías de los terapeutas. Una patología del terapeuta es que después de insistir en los chakras y en los centros energéticos, se te enferma el chico y salís corriendo al médico y lo agarrás de los pelos al chico y salís gritando. Es una, que es la de la carencia absoluta y de olvidarse de las teorías. Y la otra patología de terapeuta es la de imponer las teorías por miedo. Son los dos opuestos. Hay dos ventajas en estos opuestos. La ventaja de cuando se te enferma el chico es que adquirís humildad. Y la ventaja de cuando estás vociferando y diciéndole al otro es que tu energía está arriba. Bueno, de la humildad salen las dos energías. Sale la potencia de quien está convencido, pero la apertura de quien no la tiene clara. Entonces yo creo que por ahí, no sé, en el área, a Adriana no le gusta que le exponga en este sentido porque ella se ubica siempre desde alumna acá, pero yo me imagino que en el área de la psicología es aconsejable que el terapeuta haga su propio proceso como paciente también, me imagino, Adri, ¿no? Es pregunta, Adri, ahí. En tu área también se aconsejaría que el terapeuta haga su propio proceso para encontrarse con su fragilidad. Bárbaro, ahí nos dice que sí. Bueno, en yoga es fundamental esto. Por eso a veces no sos buen profesor de yoga hasta que no te duele el cuerpo. Personas muy, muy capaces físicamente adquieren grandes conocimientos cuando tienen limitaciones corporales por algo. Aprenden a entender al otro. Es re interesante, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué expreso tanto esto, no? Porque en el caso de Pabla, como está ubicada como alumna, Pabla hace también su catarsis acá,
dentro de su catarsis, yo como docente que lidero, tengo que tener cuidado que no quede manchado el tema de aquel que propone como ejercicio decirme acepto. ¿Me explico? Tiendo a neutralizar. Está bárbaro que Paula con vehemencia pueda plantear, sí, me cagaron la clase, ¿sí? Que haga esa vehemencia y que yo aprovecho para enseñarles algo como docente. Como yo neutralice y plantee, miren, que la aceptación es re interesante como técnica. ¿Mm? Bien. ¿Hay alguien que quería aportar algo? Adri, ahí. ¿Abriste el micrófono, Adri, o se te abrió solo? Sí, quería decirte, Arturo. ¿Sí? Quería decirte cuán fuerte es que mientras ejercemos, mientras estamos atendiendo pacientes, debemos tener un supervisor para revisar nuestros propios conflictos y no transmitírselos. Un buen terapeuta tiene que estar en terapia mientras atiende. Yo pude dejar eso cuando empecé en la escuela, desde que te tuve a vos, porque hacía el trabajo interno contigo. Bien. ¿Sí? Bárbaro. De bien. Gracias. No, gracias a vos. Hay un punto en el cual, por ahí, uno entiende que debería tener claro sus cosas, ¿viste? Y por ahí va a lograr tenerlas en claro. ¿Hay alguien que tiene un micrófono prendido? ¿Se dan cuenta? ¿Pueden controlar ustedes por las dudas? Se te escucha doble, Arturo. Bien. Hay un punto en el cual lo podríamos hablar desde el autoconocimiento, de tener en claro ciertas cosas propias. Es interesante. Y desde otro lado, menos ambicioso quizá, pero muy potente, es tener la humildad de reconocer la propia fragilidad. Son dos cosas que interactúan. Entonces, supongamos esto que dice Adriana, sin que yo me meta ahí porque no sé del tema, sino que es un ejemplo desde acá. Cuando yo voy al terapeuta mío, suponete vos, yo soy psicólogo, voy a poner porte de psicólogo, ahí yo voy a ser psicólogo, ¿viste? Y yo le hago terapia al otro, estudio un montón, sé un montón, pero voy a ir al terapeuta. Cuando yo hago con mi terapeuta, aprendo cosas mías, me doy cuenta, tomo conciencia. Pero lo que quiero expresar yo, además de eso, es que cuando yo decido ir al terapeuta, antes de que vaya, ya esa es una condición interesante porque yo ya estoy partiendo de cierta humildad. Que eso me da cierta seguridad, le da cierta seguridad a mi paciente. Que yo sea una persona que soy capaz de ponerme en ese lugar. No que me voy a poner ahí en ese lugar, él es el paciente y yo el terapeuta. Pero que yo reconozco lo que es estar ahí, me animo a estar ahí. Que no tengo un mecanismo de defensa que me saca de ahí. Entonces ya desde la actitud de tomar terapia, más allá del autoconocimiento que yo vaya logrando, ya hay una conciencia, una aceptación mínima de mi fragilidad, ¿no? Bien. Mariela, ¿algo? No, me quedé pensando en que, por lo menos en el caso mío, ¿no? Por ahí, por darme cuenta, ser consciente de tantas cosas que todavía me faltan y tantos mambos que todavía creo que tengo y que los podría mejorar a través de todas estas técnicas y este método de yoga, es como que me parece que también es peligroso pasarse de mambo para el otro lado, de no sentirse con la seguridad de poder ser terapeuta por tantos conflictos internos que siento que yo todavía tengo. Entonces, no sé ahí cómo sería regular en el punto medio, de no sentirse ni muy soberbio, es decir, puedo tener alumnos porque la tengo reclara, o al revés, como en mi caso, que siento que falta años luz hasta que yo no resuelva todo lo que tengo. Pero bueno, es un tema, bien. un mambo.
Estoy tratando de acomodar las palabras porque me sale muy fuerte lo que tengo que decir ahí, con las palabras que lo quiero decir. Esperen que lo acomode para que sea más suave. Largalo. Bien, va un poco fuerte. El ponerse ante un terapiado, ¿sí? Ante un paciente, sin considerar que yo debería trabajar lo mío, es falta de humildad. Pero no es una persona cochina, no, es un problema que tenemos todos. Me explico, a todos nos habrá pasado esto. A todos estamos en esto, ¿sí? Entonces hay un punto donde yo dar clases sin atenderme es como un poco de altivez. ¿Se entiende eso? Falta de humildad. Es posible que algunas personas no puedan compartir lo que dan por falta de humildad. Porque se exigen de más. Y eso tiene que ver con no aceptar la fragilidad propia. En los dos casos no estamos aceptando la fragilidad propia. O sea, si a los 3 meses de hacer un instructorado vos no querés dar clase, es conciencia. A los 3 meses de iniciar el instructorado no querés dar clase, es conciencia, es sentido común. Ahora, si después que hiciste un instructorado, un profesorado y estás en otro, es como que la idea es que es sobreexigencia. Entonces, Inseguridad, pero bueno, puede ser. claro, el tema está en que la inseguridad se va con la humildad. Porque yo reconozco que yo, desde mi fragilidad, voy a dar la clase. Por ahí, cuando yo no me animo a dar clase, es porque estoy imaginando lo enorme que tiene que ser un terapeuta. Por eso también algunos alumnos míos me dan más a mí. Porque lo que esperan ser, esperan que yo lo sea. No se permiten un poco su fragilidad y no me permiten mi pelotudez, ¿no? En eso. Esto, ella tiene el valor de hablarlo, pero nos pasa a todos. En el momento en el cual, vos fíjate esto, si yo te digo a vos, por ejemplo, no a vos, a todos, necesito que me ayudes en la escuela. Un día vos llegas y digo, necesito que me ayudes. Agarro 2 personas de ustedes y necesito que me ayuden. Y yo tengo 2 tareas para que me ayuden. Una es dar clase de profesorado, en la cual hay que ingresar a dar alguna técnica de las que ustedes ya conocen mucho. Y la otra es barrer el salón. Es posible que algunas de nosotras nos sintiéramos avergonzadas de una y orgullosas de la otra. Aunque no les pase a ustedes, imaginen lo que a una persona les puede pasar. Llegar y estar pasando el trapo cuando entran los otros alumnos. O llegar y estar parado en la colchoneta principal diciendo, bien, vamos a hacer tal cosa. Son 2 tipos de tareas. Es posible que nos polaricemos hacia una, sintiéndonos inseguros de pararnos como docentes y muy protegidos por barrer. O nos fuéramos para el otro lado y nos sintiéramos muy orgullosos de estar parados como docente y ofendidos de tener que barrer.
La idea es que la mente ha generado una valoración de esas dos tareas, pero en sí las dos son ayudarle a un amigo de ustedes que es el Arturo. Y yo no sé si barren mejor de lo que dan respiración. A lo mejor barren para la mierda y después yo le digo a la Mariela, ¿para qué la pusimos a barrer a esta? Quedamos para el culo. Y la técnica de respiración la dan bien. Pero uno le ha cargado a cada actividad un estatus. ¿No? Y uno dice, sí, a mí no me ofende barrer. Sí, pero te sentís segura barriendo. Porque le das un estatus tan bajo que no te sentís comprometida. En cambio te sentís cagona en el otro. ¿No? Cuando uno va a un taller de masaje y quiere hacerle masaje al de la punta porque está muy bueno, es sexual. Y cuando no quiere hacer masaje con el de la punta porque está muy bueno, es sexual. Ya sea que le quiera dar o que no le quiera dar. Entonces, de alguna manera, uno en un momento le pone cierta vanidad al hecho de dar clase. No se da cuenta. Pero dar clase es igual que barber. Después cada uno verá si tiene que bajar dar clase o tiene que subir el barrer. ¿Saben por qué se los digo esto yo y lo tengo tan claro? Porque el más boludo de todo soy yo. Yo estoy acá tratando de lucirme con esta explicación. Por lo tanto, le estoy dando vanidad a este arte. Me encanta hacer esto. Pagaría para dar clase. Entonces, ¿entienden lo que digo? Le agradezcamos a Mariela esto, porque en sí es un tema que nos toca a todos, por eso estamos acá. Hay uno que está desesperado por dar clase y el otro tiene miedo de dar clase, ponele. Habrá alguno de ustedes que ya está más maduro que yo y está dando clases solo por un bien a la humanidad. En el caso mío no es así. ¿Sí? Yo necesito ser Arturo García. Y me estoy dando el gusto porque me sale. Pero todavía lo necesito. Me encantaría dejar de necesitarlo. Entonces, va a haber alguno de nosotros que esté desesperado por dar clase y otro que tenga miedo. Pero estamos todos en la misma. Nos interesa mucho, mucho, mucho en una parte nuestra. Hay una identificación con la tarea. Algunos más, otros menos. No los quiero ofender diciéndole que están en el mismo nivel del rollo mío. No se queden pegados en eso. No se queden pegados. Están menos locos que yo. Pero por ahí hay una dosis. Hay una dosis que a uno le pasa y por ahí, viéndome a mí que tengo este rollo, ¿sí?, pueden llegarse a dar cuenta del mismo rollo de ustedes en un grado menor. Ahora, la técnica que yo uso es darme el gusto de hacerlo tratando de ser fiel a lo que le da legitimidad al rol. Hoy me ocupo de traer algo que yo pienso, a lo mejor me equivoco, pero yo pienso que a ustedes les sirve. Trato de darle legitimidad al rol. Pero pagaría por estar acá. Y algo que yo he logrado con los años ya, una ventaja, es que disfruto mucho de estar ahí. Porque me libera de las contras que tiene estar acá. ¿Me explico? A algunos ya les pasará esto, ¿no? Por ahí la Adri la tiene muy clara y elige estar ahí porque la libera del estar acá, que en otro momento está acá. Pero la Adri nos lleva un camino profesional muy largo, digamos. No por el hecho de ser psicóloga, sino por sus años de experiencia, ¿no? Ahí. Entonces ella elige ser la discípula de Arturo. Y ahí puede expresar su fragilidad y que este sea su lugar. Bueno, a mí ya me pasa eso.
Hoy estoy hablando así, porque estoy acá, me doy el gusto, no voy a decir tengo que ser humilde, no, le meto y trato de impresionarla, dejarla tirada con la disertación. Pero después, en esto sí me siento aliviado de que voy a la clase de uno de ustedes y en ese momento, ¿viste? Me dejo contener, me salgo de acá, se terminó la historia. Nada más que generalmente elijo otros ámbitos. Porque como comercialmente yo soy muy fuerte, en estos ámbitos, yo aunque esté al lado de ustedes, sigo siendo el Arturo García comercialmente. Voy a la clase del Fito y por ahí, en la clase del Fito, hay 2 o 3 que están mirando qué hago. Y eso es presionante. Entonces, si bien voy y disfruto, por ahí me es más fácil ir a otro tipo de actividad, bien distinta. Donde yo no piense que me están mirando, porque ahí sale el rollo, ¿no? De lo que uno piensa, ¿no? Pero el ambiente externo colabora, donde no te registran, ¿no? Ahí. Entonces, re interesante esto de la fragilidad, del animarse a compartir, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos a Mariela que se expone así ella y está bárbaro. Y por un lado de decir, sí, estaría bueno animarse a compartir. Ahora, en ningún momento le dicen, tenés que dar clases, sonsa, ponete a dar clases. No, porque estamos haciendo lo mismo que con lo de la aceptación, ¿viste? Empujándolo al otro. Pero sí, de repente, este profe, que le dio muchas clases a Mariela, le dice, Mariela, te sobra. Estate tranquila que te sobra, ¿viste? Estate tranquila. Una cosa re interesante que nos pasa, digamos, los profesores que terminamos siendo buenos profes en algún momento, es el miedo que tenemos en la primera etapa. Hay cagazo en la primera etapa, pero cagazo de dañar. Hay cagazo de dañar, ¿viste? Vos decís la quiebro, a la viejita la quiebro, ¿viste? Y no, a la viejita es más resistente de lo que uno cree, ¿viste? Lo traumo, a este lo traumo, ¿viste? Entonces, yo lo he visto como estadísticamente como un buen detalle. Un muy buen detalle. Uno se está preocupando, lo mejor de más, pero está hablando de que uno tiene verdadero interés en aquel que va a recibir, ¿no? Tiene muy buen interés en lo que va a recibir y bueno, a uno se le mueren algunas células en la primera etapa porque se estresa además, pero es algo que uno ama, ¿no? Es algo que uno ama. Hay que ir haciendo ese cruce despacito, ¿viste? Ir haciendo como un viñasa crama de cruzarse. Los planteos entonces de por qué liberamos desde el yoga terapéutico. Y último, para cerrar, cómo viene el tema de la liberación y el control en el yoga clásico. Ya cerrando ahí. En el yoga clásico entrenaríamos en 3 etapas. La respiración. Y como esto tiene un sello desde mi forma de verlo, yo lo diagramo así. Si bien nos vamos a entrenar, es decir, vamos a concentrarnos en el control, en yoga clásico vamos a decir que en la primera etapa, para entrenar la respiración, nos vamos a dedicar al reacondicionamiento de la persona. Está chueco, enderezarlo, que logre mejor estado físico, que logre atender. Es como lograr más salud corporal antes de entrenar cualquier cosa. Segundo, la liberación de la respiración. Que ya en la clase práctica ayer hicimos ese trabajo. Empezar a liberar la respiración. Y a aquellos que no pueden hacer clases prácticas, después va a haber videos que voy a ir filmando con técnicas para eso. Entonces, el liberar la respiración va a ser un segundo paso para recién en un tercer paso controlar. A mí me gusta esto, yo no sé si por algún rollo mental mío, seguramente, relacionarlo con lo sexual, con el acto sexual o las relaciones sexuales. Para mí, por ejemplo, si una persona
es casta o dice que es casta, estaría bueno que sepa si su organismo funciona bien, si está sano, si no tiene anemia hace varios meses, si no ha trabajado demasiado y está exhausto, si con toda su energía, primer paso, con toda su energía, aún no quiere tener relaciones sexuales, estaría bueno que sepa si puede tener relaciones sexuales desde el punto de vista psicológico. ¿Yo puedo disfrutar de un acto sexual? ¿Para qué? Yo elijo hacer un acto de austeridad, el tercer paso, controlar mi energía sexual y no tener sexo, sea un acto virtuoso, sea austeridad. Si no, porque no puedo tener sexo, porque estoy trabado, porque mi papá y mi mamá me hicieron ver que es chancho eso, estoy trabado en lo sexual, y argumentar que soy casto, no me parece que sea muy seguro. Para mí, estar bien orgánicamente y haber disfrutado del acto sexual, pero encontrar una vida por encima de eso, que te da un placer que supera eso, que hace que no pensés más en eso, me parece castidad. Que la palabra se relaciona con pureza y no con el control. Falta mucho para que lleguen a eso, no se preocupen, algunos están angustiando. No sean problemas. Van a seguir un rato más ahí. Esto no es que practiques esto con los alumnos, Mariela, no, esto no es que empieces a compartir esto con los otros, no, eso era para la parte didáctica, ¿no? Entonces, a mí me gusta esa idea. Entonces me parece en todo así. De alguna manera ser sanito orgánicamente, saber que yo puedo. Por eso hay algo muy interesante en las artes marciales, por ejemplo, cuando vos lográs saber que tenés capacidad de hacerle daño a otro y decidís no hacer daño. Por eso es muy potente para el niño cuando el profesor de karate le habla de la no violencia. Porque a veces el niño en su ignorancia cree que su mamá le dice de la no violencia porque ella no se la aguanta. Es desde la ignorancia de él. Pero cuando el profe de karate le plantea, yo sí lo puedo vencer a ese, pero no quiero pelear. Es como que tiene una fuerza interesante desde la ignorancia del niño ahí. No saber que a lo mejor la madre, porque tiene esa energía femenina que tienen algunas mujeres, la tiene muy clara en lo que es el tema de la no violencia. Hay un desarrollo que yo he visto, no es un desarrollo, algo natural que he visto que tienen una gran cantidad de mujeres, no todas, de una sensibilidad particular donde el tema de la violencia lo tienen, pero re claro ahí. Y otras mujeres no, son más parecidas a algunos de nosotros, con músculos más frágiles a veces, ¿no? Pero odian la violencia desde la fragilidad esa, no desde la convicción de que la violencia no va, ¿no? Mariela tiene algo muy natural donde ella la tiene muy clara, es una cosa natural en ella, lo que hace que ella jamás se cuestiona. Esto se lo he explicado yo a Mariela porque yo lo aprendí de ella lo tiene como natural. Ella nunca se cuestiona no haber sido violenta, porque siempre lo hizo por una sabiduría. ¿Se entiende? Nunca se cuestiona, debería haberle dicho.
debería haberle hecho mal. Sí, a lo mejor alguna vez se puede cuestionar, debería haberle dicho. Pero nunca se cuestiona no haber sido violenta porque era un acto de madurez muy innato que tiene, no sé, es una cosa muy, muy linda y se irradia. Vos viviendo cerca de una persona así, podés llegar a aprenderlo, aunque la persona no lo diga, sí lo expresa. Lo expresa. Entonces es re interesante esa madurez de no tener que ser violento, ¿no? Ahí. En esto de la respiración es una de tantas cosas donde de repente sería bueno que uno controle la respiración en la medida que la pueda liberar. Porque si no, podría ser un acto represivo, ¿no? Entonces, por más que en Hatha Yoga vamos a trabajar controlando la respiración, hacemos todo un proceso de liberar. ¿Dónde creo yo que lo dice Patanjali? Patanjali en las 8 angas, solo en una expresa dónde debería ubicarse el anga. O sea, las 8 angas, Patanjali las enumera en un orden. Y se puede entender que hay que hacerlas así, pero solo las presenta en ese orden. En el único punto donde Patanjali hace mención expresa es en pranayama. Dice, pranayama es el control de la inhalación, retención y exhalación y debería practicarse solo después de haber tenido cierto grado de control en las asanas. ¿Entienden? Y los 3 sutras anteriores, Patanjali se ha dedicado a decir que las asanas son sthira y sukha, estabilidad y placer o comodidad, que las asanas se perfeccionan cuando uno trabaja desde el ser interior y relaja el esfuerzo, y que en ese grado de control se libera de los opuestos. Después de decir eso, Patanjali dice, pranayama es el control de la respiración y debería trabajarse después de haber manejado aquello. Entonces, después de haber vivenciado que cuando te exigís de más te desgarras, de que no equilibras la energía, del estira y sukha en lo corporal, te metes a controlar este aspecto más sutil que es la respiración. Eso entiendo yo que dice Patanjali y lo saco de ahí, del sutra número 49. A ver, 46, 47 y 48 del sutra. Sí, es 49, creo, el que dice eso. Entonces, bueno, esta exposición, digamos, que hacíamos hoy tenía que ver entonces con hablar de respiración, explicar la respiración desde el control y desde la liberación y aprovechar para dejar en claro lo que yo considero, lo que yo he aprendido con respecto a qué es control y a qué es liberación. Entender entonces que desde el vocabulario que yo voy a usar, liberar es una acción, no es ser libre. Liberar es una acción que va a venir a partir de que yo entiendo que hay una suerte de control patológico. Y que el control es una acción que yo voy a hacer también a partir de que siento una suerte de catarsis patológica ahí. Y que saber controlar o liberar en el momento justo, que son acciones de Prakriti, no de Purusha, es ser libre. Eso sería, digamos, resumiendo lo que yo quería exponer hoy ahí. Con respecto a las clases vivenciales estas o presenciales, se va a ir diciendo, yo voy a ir anunciando cómo las voy corriendo. Entonces por ahí vamos a ir corriendo esto. Entonces por ahí, el sábado a la mañana nos vamos a juntar a hacer la presencial. Y va a tocar una noche
la teórica. Entonces vamos a ir equilibrando así. Aquel que no puede hacerlo vivencial, téngame un poco de paciencia porque voy a ir haciendo videos que tengan que ver con la parte práctica. Para que entendamos cómo se va a dar esto en clase. Tenemos una base muy grande de todo un rollo. Ayer una alumna de la mañana les comentaba lo de la noche, planteaba, yo el año pasado hacía las clases y las disfrutaba, algo así decía, ¿no? Y ahora que conozco todo esto, se me ha hecho lío, entonces no disfruto las clases porque se me viene todo. Bueno, lo que yo quiero cuidar es que entendamos cómo dárselo al alumno para que no le pase eso a nuestro alumno. Que le vas a hacer una disertación, el otro se metió un quilombo y medio. Entonces, ¿cómo se va a dar? ¿Cómo es eso gradual para darlo? ¿No? Entonces los videos van a tener que ver con eso y las prácticas presenciales van a tener que ver con eso. Con cómo se va dando, ¿no? Para que lo hagamos en casa también. Bueno, si se les acabó la comida, quedan listos para ir a buscar más comida. Gente, muchísimas gracias. Es súper tarde, son las 11:33 según mi reloj ahí. Les agradezco mucho. En la semana les estoy planteando las clases presenciales, por las dudas puedan ir. Que anden muy bien. Suerte. Chao, Sol, Juan, Laura. Que anden muy bien. Chao. Chaucito. Que anden muy bien. Gracias, gracias. Disfruten el día. Ya nos vamos todos para las cochingas. Gracias. Chao, chao. Chao, vale. Adriana, muchas gracias por todo. Que anden muy bien. Chao. Chao, Adri. Chaucito.